de esta representación popular en razón de su carácter de diputadas y diputados. La propuesta consiste en una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. En otras palabras, el tema medular es el relativo a la interrupción legal del embarazo. La iniciativa en estudio avista que el marco jurídico penal vigente en el Estado no contempla la ILE en los casos en que existen elementos que acreditan la existencia de un riesgo real inminente para la salud de la mujer, motivo por el cual los diputados proponentes señalan que limita el ejercicio del derecho de las mujeres veracruzanas a la salud, específicamente a la salud sexual y reproductiva, pues al negárseles el servicio bajo este supuesto, se ven orilladas a buscar abortos clandestinos o continuar con embarazos en ambos casos, arriesgando la salud, la integridad y hasta la vida. Asimismo, señala que el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido en su jurisprudencia el deber para los estados de velar porque los sistemas de salud atiendan las necesidades de salud reproductiva de las adolescentes, entre ellas el aborto, en condiciones de seguridad, así como que se debe proporcionar toda la información posible en materia sexual de salud para acceder a dicho servicio médico. No obstante, persiste un obstáculo, el hecho de que dicha interrupción debe ser dentro de 90 días posteriores a la agresión, por lo que argumentan que dicha característica normativa, establecida en la fracción segunda del artículo 154 del Código Penal de nuestro Estado, es contraria a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, dado que esta última es de observancia en todo el territorio nacional y sus disposiciones son obligatorias para toda autoridad federal o local que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, la cual, en su artículo 29, establece la obligación para toda institución hospitalaria pública de dar atención inmediata de emergencia a las víctimas. En adición a lo anterior, los proponentes esgrimen que las causales de exclusión del delito tienen la característica de destruir por completo el delito, cuestión que a dicho de ellos no se configura para el delito de aborto, en donde se les da la denominación de causales de no punibilidad, lo que significa que la conducta sí es un delito, pero que no se sanciona. En ese sentido, se sugiere que los supuestos previstos en el artículo 154 del Código Penal sean concebidas como excluyentes de responsabilidad. De igual manera, la iniciativa exhorta a estas dictaminadoras a revisar el capítulo de aborto en el Código Penal del Estado de Veracruz para no considerar como delito la interrupción voluntaria del embarazo llevada a cabo cuando menos durante las primeras 12 semanas de gestación. Que para reforzar sus argumentos respecto de su iniciativa, los proponentes refieren las observaciones contenidas en el informe que elaboró el grupo de trabajo encargado del análisis de la solicitud de alerta de violencia de género por agravio comparado, mismas que la CONAVIM, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, remitió al gobierno del Estado de Veracruz y que el pasado 24 de marzo de 2017 fueron aceptadas para su análisis y, en todo caso, tomar las medidas que se consideren oportunas de acuerdo al contexto veracruzano. A raíz de lo anterior, estas dictaminadoras manifiestan que la iniciativa propuesta entra en colisión con el texto actual del artículo 4 de la Constitución del Estado. Esto quiere decir que al estar previsto en la norma fundamental para nuestra entidad federativa la obligación de todas las autoridades de velar por el respeto a la vida en todo momento, imposibilita que una ley reglamentaria, como lo es el Código Penal, prevea supuestos normativos que vayan más allá de lo asentado por la primera. Así las cosas. Debemos confrontar los textos del artículo 4 de la Constitución local frente a la propuesta del artículo 149 del Código Penal. Propuesta al Código Penal. Artículo 149. Aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana
que comienza con la implementación del embrión en el endometrio. Constitución de Veracruz, artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley. El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes. Claramente podemos observar que el constituyente de Veracruz pugna por el respeto a la vida desde la concepción, inicio del embarazo, por lo que la propuesta de modificación legislativa incorpora una modificación de la voluntad del constituyente, toda vez que la intención manifiesta es la de proteger la vida desde la concepción. Por tal motivo, es que el propio legislador ordinario incorporó el atentado contra la vida del producto de la concepción, aborto, como una conducta delictiva. En base a lo anteriormente señalado, las y los diputados integrantes de estas dictaminadoras consideramos que, toda vez que el derecho a la vida humana está protegida desde la concepción por la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este poder legislativo está impedido para reformar el tipo penal del aborto en su artículo 149, contenido en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz. Por tanto, modificar el referido artículo, como lo proponen los autores y autoras, es decir, establecer que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación, no es procedente, en razón de que esta norma secundaria estaría contraviniendo lo que señala nuestra Carta Magna Veracruzana. De hacerlo, esta soberanía estaría incurriendo en un acto de inconstitucionalidad. Respecto de la propuesta de reforma al artículo 150, en donde los iniciantes proponen que a quien cometa el delito de aborto con consentimiento de la mujer embarazada o consienta que otra persona la auxilie o la haga abortar, se le aplicarán en libertad medidas específicas e integrales con respecto a sus derechos humanos, conforme a lo dispuesto en las fracciones 14 del artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, en un plazo no mayor a 2 años. Estas dictaminadoras advierten que la propuesta de reforma al referido artículo 150 incluye en el mismo supuesto tanto a la mujer que consienta que otra persona la auxilie o la haga abortar, como a la persona que la auxilie o la haga abortar, estableciendo la misma sanción a ambos, es decir, quita la pena privativa de libertad a la persona que haga abortar a la mujer. Que es pertinente para este órgano colegiado señalar que el artículo vigente maneja dos supuestos divididos en 2 párrafos. Inciso A. El primer párrafo refiere exclusivamente a la pena para la mujer que se provoque, consienta o se practique un aborto, la cual consiste en tratamiento en libertad con la aplicación de medidas educativas y de salud. Y un segundo párrafo en el cual se establece la sanción para la persona que haga abortar a las mujeres con su consentimiento, consistente en pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años de prisión y multa de hasta 75 días de salario. Con base a lo analizado, estas comisiones dictaminadoras consideran en primer término que la sanción propuesta en la iniciativa, al remitirla a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vulnera el principio de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley en materia penal. Esto debido a que si dejamos que el tipo penal dependa de una tercera norma, este podría perder su naturaleza y finalidad. En otras palabras, existe la posibilidad de que la ley especial sea reformada, derogada, abrogada o sustituida por una nueva, lo que dejaría incompleto el tipo penal, dejándose ver una clara violación al principio de exacta aplicación de la ley penal, generando inseguridad jurídica, incluso impunidad. Y en segundo término, advertimos que la iniciativa de reforma al tipo penal señala que se pretende aplicar en libertad medidas específicas e integrales con respeto a sus derechos humanos contenidas en la fracción 16 del artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz. A aquellas personas que hacen abortar a las mujeres en razón de que estas medidas son específicas para las mujeres en situación de violencia y las personas que hacen abortar a las mujeres no están en este supuesto, porque pueden ser hombres o mujeres que además
no están en situación de violencia, por lo que el texto vigente es más claro y preciso. Las dictaminadoras consideramos que el texto del párrafo segundo del artículo 4 de nuestra Constitución de Veracruz está acorde con lo que señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4.1, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La expresión en general tiene como objeto y fin permitir invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción. En tal virtud, nuestra norma constitucional en comento consideró dichas excepciones. El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes. De esta forma, y al respecto de las reformas planteadas al artículo 154, fracciones 1, 2, 3 y 4, contenidas en la iniciativa que nos ocupa, las y los integrantes de estas dictaminadoras consideran que los supuestos señalados en las fracciones 1, 2, 3 y 4 del citado artículo 154 del Código Penal vigente, en los que el aborto no es punible, son claros y tutelan el derecho de las mujeres a decidir en libertad si abortan o continúan con el embarazo, incluido el supuesto donde el aborto es resultado de una imprevisión de la madre. Por tanto, estas dictaminadoras estiman que el texto vigente del artículo 154 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz y sus respectivas fracciones están en consonancia con el mandato del citado párrafo segundo de la Constitución de Veracruz, pues constituyen las excepciones previstas en las leyes a la garantía del derecho a la vida del ser humano desde la concepción, por lo que consideramos innecesaria la reforma que se propone al artículo 154. Con base en todo lo anteriormente citado, las y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras coinciden en que la iniciativa que reforma los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, que nos ocupa, procede su dictaminación en negativo. Por lo anteriormente señalado, esta dictaminadora pone a la consideración de esta honorable soberanía el presente dictamen con proyecto de acuerdo. Primero, de conformidad a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se declara improcedente dictaminar de manera positiva la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por diputadas y diputados de diversos grupos legislativos en voz de la diputada Tania Carola Viveros Cházaro, el día 27 de julio del año en curso, con base a lo siguiente. Inciso A. El derecho a la vida humana está protegido desde la concepción por la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que este Poder Legislativo está impedido para reformar el tipo penal del aborto en su artículo 149, contenido en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz. Por tanto, modificar el referido artículo, como lo proponen los autores y autoras, es decir, establecer que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación, no es procedente, en razón de que esta norma secundaria estaría contraviniendo lo que señala nuestra Carta Magna Veracruzana. De hacerlo, esta soberanía estaría incurriendo en un acto de inconstitucionalidad. Inciso B. La propuesta de reforma al artículo 150 incluye en el mismo supuesto tanto a la mujer que consienta que otra persona la auxilie o la haga abortar, como a la persona que la auxilie o la haga abortar, estableciendo la misma sanción a ambos. Es decir, también quita la pena privativa de libertad a la persona que haga abortar a la mujer. Con base a lo analizado, estas comisiones dictaminadoras consideran, en primer término, que la sanción propuesta en la iniciativa, al remitirla a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vulnera el principio de seguridad jurídica
y exacta aplicación de la ley en materia penal. Esto debido a que si dejamos que el tipo penal dependa de una tercera norma, este podría perder su naturaleza y finalidad. En otras palabras, existe la posibilidad de que la ley especial sea reformada, derogada, abrogada o sustituida por una nueva, lo que dejaría incompleto el tipo penal, dejándose ver una clara violación al principio de exacta aplicación de la ley penal, generando inseguridad jurídica, incluso impunidad. Y en segundo término, advertimos que la iniciativa de reforma al tipo penal señala que se pretende aplicar en libertad medidas específicas e integrales con respeto a sus derechos humanos contenidas en la fracción 16 del artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Veracruz. A aquellas personas que hacen abortar a las mujeres, en razón de que estas medidas son específicas para las mujeres en situación de violencia y las personas que hacen abortar a las mujeres no están en este supuesto, porque pueden ser hombres o mujeres que además no están en situación de violencia, por lo que el texto vigente es más claro y preciso. Inciso C. Respecto a las reformas planteadas al artículo 154, fracciones 1, 2, 3 y 4, contenidas en la iniciativa que nos ocupa, estas dictaminadoras consideran que los supuestos señalados en las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 154 del Código Penal vigente, en los que el aborto no es punible, son claros y tutelan el derecho de las mujeres a decidir en libertad si abortan o continúan con el embarazo, incluido el supuesto donde el aborto es resultado de una imprevisión de la madre. Por tanto, estas dictaminadoras estiman que el texto vigente del artículo 154 y sus respectivas fracciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz están en consonancia con el mandato establecido en el párrafo segundo del artículo 4 de la Constitución de Veracruz, pues constituyen las excepciones previstas en las leyes a la garantía del derecho a la vida del ser humano desde la concepción, por lo que consideramos innecesaria la reforma que se propone al artículo 154. Segundo, comuníquese la presente resolución a las diputadas Tania Carola Viveros Chaza, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Patricia Rodríguez Cueto, Miriam Judith González Sheridan, Águeda Salgado Castro, Cintia Amaranta Lobato Calderón, María Josefina Gamboa Torales, y a los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, San Roberto Escobar García, Rogelio Arturo Rodríguez García y Sergio Rodríguez Cortés, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Tercero, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, dado en la Sala de Comisiones de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Jalapa, Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 22 días del mes de septiembre del año 2017. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Sí, pregunto si algún diputado quiere hacer uso de la voz para fijar su postura en relación al dictamen leído. Tiene el uso de la voz la diputada Tania Carola. Compañeros, bueno, lo primero que yo quisiera preguntarles, cuando el diputado Gregorio lee que coincidimos en que no puede ser dictaminado a favor, yo le preguntaría cuándo fue la reunión anterior de comisiones donde coincidimos que así tenía que ser. No me parece que es una decisión unilateral el que se esté tomando esta resolución. Nosotros apelamos a su protesta legal que ofertaron al pueblo de Veracruz en su toma de protesta, que dice: protesto a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución local y las leyes que de ella emanan. Así, en apelo al artículo primero constitucional, que a la letra dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad. El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y proteger las violaciones de derechos humanos.
Respecto al artículo 4, en su párrafo segundo dice: el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes. Dice leyes, es decir, puede entrar Ley General de Víctimas, Ley de Víctimas del Estado de Veracruz, Ley General de Salud, por lo que las excepciones pueden manejarse en las leyes de forma abierta, porque es una cláusula abierta, y no limita que dichas excepciones sean otras a las previstas al momento de la reforma, ni las limita a un tipo de ley. No hay inconstitucionalidad en tanto no se restrinjan derechos humanos de las mujeres. No hay contradicción constitucional, se puede garantizar el acceso a servicios especializados de salud. Por ello es importante que esta decisión unilateral de dictaminar de esta manera nos expliquen cuáles son los criterios y quiénes fueron quienes interpretaron esta inconstitucionalidad. Es decir, no nada más porque usted lo diga, diputado, es así. Quisiéramos que nos diera las pruebas más claras donde usted sustenta que es inconstitucionalidad. Es curioso que estén defendiendo el artículo donde dice que el Estado protegerá la vida hasta la muerte natural, desde la concepción hasta la muerte natural, cuando estamos en un estado donde lo menos que sucede es la muerte natural de las personas, que por cierto gobiernan ustedes de la peor manera, porque vemos muertos todos los días, que no es de forma natural. Si para ustedes es natural porque ustedes inventaron la guerra contra el narco, es natural que mueran a balazos y los daños colaterales, ¿no? Entendería este artículo que ahora usan de pretexto para no cuidar la vida de las mujeres que realmente se están muriendo por las violaciones de sus derechos, porque no tienen acceso a la salud. Las violaciones graves a la Constitución Federal implican responsabilidad en el ejercicio de nuestros cargos, puesto que estamos obligados a actuar conforme a sus principios. Por lo tanto, y en base a esta Constitución, es que presento una propuesta de dictamen en sentido positivo que me voy a permitir leer. Honorable Asamblea, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado acordó turnar a las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen la iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 149, 150 y 154, todos del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Presentada por los diputados Tania Carola Viveros Cházaro, diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, diputada Patricia Rodríguez Cueto, diputada Miriam Judith González Sheridan, diputada Aguilar Salgado Castro, diputada Cintia Amaranto Lobato Calderón, diputada María Josefina Gamboa Torales, diputado Amado Cruz Malpica, diputado Yacen Roberto Escobar García, diputada Rogelio Arturo Rodríguez García y el diputado Sergio Rodríguez Cortés. En atención a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y fracción 1 y 3, 35, fracción 2 y 38 de la Constitución Política Local, 18, fracciones 1 y 3, 38, 39, fracciones 16 y 47 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del Estado, 59, 61, párrafo primero, 62, 64, 65, 75, 77 y 80 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, estas Comisiones Unidas formulan su dictamen de conformidad con los siguientes antecedentes. 1. El 8 de abril de 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, acordó admitir la solicitud de declaración de alerta de violencia de género por agravio comparado para Veracruz, presentada por Epifonía Colectiva por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC, por la posible existencia de desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravie los derechos humanos de las mujeres en el estado de Veracruz, relacionados con la regulación y el acceso a los servicios de interrupción del embarazo. La solicitud de alerta se declaró admisible por los conceptos de agravio comparado relativos a 1. La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM 046, exclusivamente en materia de interrupción del embarazo. 2.
la tipificación del delito de aborto en el Código Penal del Estado de Veracruz y finalmente por la reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el decreto número 912. El 22 de abril de 2016, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres notificó la admisión de la solicitud de Araceli González Saavedra, representante de Epifanía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC, así como al gobernador del Estado de Veracruz y a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El 23 de noviembre de 2016, la CONAVIP remitió el informe que elaboró el grupo de trabajo conformado por expertos y académicos, encargado del análisis de la alerta por agravio comparado al gobierno del Estado de Veracruz. El 24 de marzo de 2017, el gobierno de Veracruz aceptó las recomendaciones que se elaboraron en el informe de alerta de violencia de género para el Estado de Veracruz por agravio comparado. Número 2. Frente a este contexto, el 25 de julio de 2016, los diputados Tania Carola Viveros Cházaro, diputada Daniela Guadalupe Diego Ceballos, diputada Patricia Rodríguez Cuello, diputada Miriam González Sheridan, diputada Águeda Salgado Castro, diputada Cintia Amaranta Lobato Calderón, diputada Águeda Salgado Castro, diputada María Josefina Gamboa Torales, diputada Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, diputada Dulce María García López, diputado Amado Cruz Malpica, diputados San Roberto Escobar, diputado Rogelio Arturo García y el diputado Sergio Rodríguez Cortés presentaron ante el Pleno del Congreso la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Veracruz con la finalidad de establecer las modificaciones normativas propuestas por la alerta. En razón de lo anterior, estas comisiones unidas formulan las siguientes consideraciones. Consideraciones. Situación actual de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Estado de Veracruz de acuerdo con el informe de la AGBM por agravio comparado. Necesidad de establecer el riesgo a la salud de las mujeres como causal para la ILE. 1. En Veracruz las mujeres continúan enfrentando una regulación restrictiva para el acceso a la ILE en la que destacan la ausencia de la causal de riesgo para la salud en el Código Penal. La falta de esta causal ha permitido una dinámica que contribuye a la alta tasa de muerte materna en el Estado, en específico el 10.2% causada por aborto y el 27.1% por causas obstétricas indirectas, es decir, de las 22 muertes maternas que ocurrieron en Veracruz en 2014 por causas de abortos inseguros y causas obstétricas indirectas, algunas de ellas pudieron ser evitadas de haber sido vigente la causal legal de riesgo para la salud y el acceso efectivo a servicios seguros de ILE. Por lo tanto, el marco jurídico penal vigente en el Estado no contempla la ILE cuando existen elementos que acreditan la existencia de un riesgo real e inminente para la salud de la mujer. Esta omisión limita el ejercicio del derecho de las mujeres veracruzanas a la salud, específicamente a la salud sexual y reproductiva, pues al negárseles el servicio bajo este supuesto, se ven orilladas a buscar abortos clandestinos o continuar con embarazos, en ambos casos arriesgando la salud, la integridad y hasta la vida. No debe pasar desapercibido que un aborto clandestino podría derivar en criminalización y la continuación del embarazo podría implicar un embarazo forzado. Es importante resaltar que la protección al derecho a la salud requiere que exista la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo si este supone un riesgo a la salud de la mujer. Además, de acuerdo con los estándares internacionales, los requisitos de acceso a la causal salud no deben incluir una lista cerrada de afectaciones a la salud física o mental. En cambio, la interpretación de esta causal debe ser acorde con una visión integral de la salud basada en las recomendaciones y sentencias emitidas por los órganos internacionales. La evaluación del riesgo a la salud que corre una mujer por un embarazo debe considerar criterios científicos, pero también elementos subjetivos que son particulares a cada mujer y para los que solo ella tendrá una opinión informada. La mujer es la única que puede decidir cuánta afectación o cuánto riesgo de afectación de la salud está dispuesta a asumir y no puede ser obligada a soportar cargas desproporcionadas que no desea. Al respecto, expresamente el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido en su jurisprudencia el deber para los estados de velar porque los sistemas de salud atiendan las necesidades de salud reproductiva de las adolescentes, entre ellas el aborto en condiciones de seguridad. También dispone que debe proporcionarse toda la información posible en materia de salud sexual y reproductiva en las adolescentes para que puedan tomar decisiones en un contexto de libertad y responsabilidad.
De manera concreta, el Comité de Derechos del Niño recomendó a México en 2015 revisar y armonizar el marco legal con miras a la despenalización del aborto y asegurar el acceso en casos de violación, incesto y peligro para la vida y la salud de las niñas, sin autorización por parte de un juez o ministerio público. Es así como es indispensable, frente a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, considerar que el Estado de Veracruz tiene que atacar esta problemática en particular, ya que se tiene registro de que entre 2009 y 2013 las estadísticas vitales de natalidad registraron 53.360 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, con un promedio de 10.726 casos por año. Por lo que toca a nacimientos provenientes de mujeres menores de 15 años, en todo el periodo se registraron 11.906 casos. Esto es un promedio anual de 2.219 nacimientos, lo que hace que la maternidad de mujeres menores de 15 años en Veracruz sea 5.3 veces mayor que el promedio nacional. Tomando en cuenta lo anterior, es importante señalar que la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, elaborada por el Gobierno Federal en 2015, establece que el grupo de edad de 10 a 14 años también reviste especial interés por A. La magnitud del fenómeno. B. La probabilidad de que la mayoría de la concepción en niñas de 10 a 14 años esté vinculada con abuso o violencia sexual. C. Que el riesgo de muerte materna es mayor en este grupo debido a los efectos fisiológicos, ya que no han culminado su etapa de mayor crecimiento y desarrollo cognitivo, social, emocional, físico y psicológico. En este sentido, para identificar el riesgo que un embarazo supone para una mujer, quienes participan en la aplicación de la causal salud deben tener en cuenta A. Cómo afecta a su salud en términos de pérdida de bienestar, pérdida de calidad de vida y años de vida saludable. B. Que los riesgos para la salud de las mujeres son complejos e implican diversos factores y dimensiones de la salud. C. Que estos riesgos dependen también del momento de la vida por el que cada mujer atraviesa. En los casos en los que existen varias causales aplicables, se debe aplicar aquellos cuyos requisitos sean menos gravosos o exijan menos trámites para la mujer. El plazo de 90 días como límite para la ILE, en caso de violación o de inseminación artificial no consentida, establece obstáculos al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Si bien en el Estado de Veracruz actualmente en el Código Penal no establece requisitos como la presentación de la denuncia ni autorización previa para acceder al servicio médico para la interrupción legal del embarazo, sin embargo persiste el obstáculo normativo de los 90 días para acceder a la ILE por violación. Dicha característica normativa, establecida en la fracción 2 del artículo 154, es contraria a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, misma que es de observancia en todo el territorio nacional y sus disposiciones son obligatorias para toda autoridad federal o local que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, el cual en su artículo 29 establece las obligaciones para toda institución hospitalaria pública de dar atención inmediata de emergencia a las víctimas, sin existir condición alguna para su administración independientemente de su capacidad económica o nacionalidad. Por lo tanto, dicho plazo establece actualmente para las mujeres veracruzanas una condición que limita el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se encuentran embarazadas como resultado de una violación sexual. En este sentido, como se señala en el informe de la AGBM por agravio comparado, el negar el acceso a derecho a la ILE en caso de violación, incluso en algunos casos, obliga a imponer la continuación de embarazos de esta naturaleza, podría llegar a constituir actos de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha referido que esto es así debido a que en los casos de embarazos producto de incesto o violaciones, las mujeres pueden sufrir estrés postraumático, problemas de ansiedad y depresión. Es importante que los legisladores consideren que el plazo de los 90 días que está vigente en el Código Penal promueve la inhibición de la denuncia, que puede ocurrir en un plazo mayor al establecido por motivos personales, sociales e institucionales. Así, mientras más cercano se encuentra el agresor de la víctima, más difícil es superar los miedos a las represalias, el rechazo, la humillación o incluso la culpa que experimentan las mujeres víctimas de este tipo de violencia, aunado a las amenazas y la violencia continua que suele acompañar estos delitos por parte del agresor para silenciar a la víctima. La consecuencia de eso es que con frecuencia las mujeres no denuncian estos delitos o al menos tardan mucho tiempo, más de 90 días, para tomar la decisión de solicitar ayuda o denunciar. De acuerdo con la Comisión Especial para la Atención a Víctimas, CEAP,
En México se cometen al menos 600,000 delitos sexuales. 9 de cada 10 víctimas de ellos son mujeres. Asimismo, señala que la mitad de los delitos sexuales son cometidos en el hogar de la víctima y 60% de las veces por parte de familiares o personas conocidas, hombres en casi todos los casos. Es importante resaltar que la CEAP reconoce que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no revelan que sufrieron violación sexual por miedo, vergüenza, culpa o porque no reconocen su victimización. Establecer el aborto con excluyentes de responsabilidad y no causales de punibilidad. Número 3. Es importante señalar que las causales excluyentes de la responsabilidad implican que el aborto en esos casos no sea considerado delito. En cambio, cuando se denominan como causales de no punibilidad, significa que la conducta es un delito, pero que en este caso no se sanciona. Sin embargo, como señala el informe de AGBM por agravio comparado, la concepción de no punibilidad implica una criminalización, aun cuando no media una situación o una pena después de un proceso penal. En ese sentido, se sugiere que los supuestos previstos en este artículo sean concebidos como excluyentes de responsabilidad, situaciones que imposibilitan el ejercicio de la acción penal. Contribuiría a la no criminalización y al reconocimiento genuino de los derechos de las mujeres en materia de la ILE. Despenalización del aborto hasta la 12ª semana de la gestación. Número 4. Desde que se despenalizó en 2007 en la capital del país el aborto por voluntad de la mujer hasta la 12ª semana de gestación, hasta el 7 de junio de 2017, 389 veracruzanas se han trasladado a la Ciudad de México para interrumpir de manera legal y segura su embarazo, cifra que coloca a Veracruz dentro de los 10 primeros estados en los que la demanda de la ILE es alta y plantea una realidad distinta para que el acceso al aborto se vea como un tema de salud pública y no como uno de política criminal. Por ello es importante señalar que más allá del número es necesario considerar que estos 389 casos, las mujeres contaron con el apoyo y los recursos económicos necesarios para hacerlo. Sin embargo, no se tiene registro de los casos en los que las mujeres no contaron con este apoyo y se vieron orilladas a recurrir a un aborto en la clandestinidad. Tampoco se conocen con exactitud los riesgos que implicaron para las mujeres, motivo por el cual también el aborto es una problemática que tiene que ser vista como un tema de justicia social y de igualdad ante la ley y acceso a la protección más amplia de derechos. Como señala el informe de la AGBM por agravio comparado, los legisladores deberán considerar la resolución de 2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la compatibilidad de la protección a la vida prenatal con la despenalización de aborto en la Ciudad de México, la cual validó la despenalización del aborto al considerarla como una medida idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e incluso respecto de su vida. En ese sentido, en esta deliberación legislativa se revisó el capítulo de aborto en el Código Penal del Estado de Veracruz para no considerar como delito la interrupción voluntaria del embarazo llevada a cabo cuando menos durante las primeras 12 semanas de gestación. De esta manera, el Estado de Veracruz sería el segundo estado en contar con una legislación acorde con el artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. Establecer políticas públicas que garanticen el acceso a los servicios de ILE. Número 5. Respecto al acceso a los servicios de aborto en las causales legales, resalta el caso de aborto por violación, que a pesar de ser la única causal legal reconocida en los códigos penales de todo el país, el acceso al mismo en el estado de Veracruz es limitado. De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Salud de Veracruz para la elaboración del informe de la AGBM por agravio comparado, solo se conoce el número de embarazos de menores de edad por motivo de violación sexual y no así el número de procedimientos de ILE por motivos de violación sexual. Además, es importante señalar que en 2015 la Secretaría de Salud solo registró 7 embarazos por violación, cifra que contrasta con el número de abortos por violación sexual llevados a cabo por la misma Secretaría de Salud estatal, los cuales no registraron casos de 2009 a 2015. De la misma manera, de 2009 a 2015, las autoridades no cuentan con el número de autorizaciones emitidas por la Procuraduría de Justicia de Veracruz o las autorizaciones emitidas por la Procuraduría de Justicia del Estado reportadas por la Secretaría de Salud.
Por otra parte, en Veracruz existe una amplia necesidad de acceso a servicios especializados de salud reproductiva para las mujeres. En ese sentido, del total de mujeres sexualmente activas, un 4.9% reportó alguna necesidad insatisfecha de anticoncepción. Deseaban un método anticonceptivo pero no lo estaban utilizando, lo que implica que 53.390 mujeres no tienen acceso a servicios de anticoncepción, lo que consecuentemente violenta su derecho a la salud y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. De estas 53.390 mujeres, las niñas entre 10 y 14 años de edad y las mayores de 35 se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por existir mayor riesgo de morir por complicaciones obstétricas. Si bien se han establecido acciones por parte del IBM para identificar los programas y servicios que pueden ser ofrecidos para la población adolescente en el tema de prevención en el embarazo no planificado, así como otras acciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, es necesario que el Estado establezca políticas de difusión entre la población y el personal de las instancias gubernamentales, particularmente las de salud. Mensajes de cero tolerancia a la violencia sexual, particularmente en sectores determinados como zonas rurales y personas con particular grado de vulnerabilidad, como niñas y adolescentes, donde y contra quién se podría estar normalizando este tipo de violencia, independientemente de cualquier alusión a usos y costumbres o a diversas formas de legitimación sociocultural. Una vez asentado lo anterior y después de percatarse de la imperiosa necesidad de que este Congreso evalúe la necesidad de establecer un marco de mayor protección a los derechos humanos de las mujeres en el estado de Veracruz, por ser un tema de salud pública y de igualdad de acceso a la justicia, como establece el artículo 1 constitucional. Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen de decreto que reforma el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz del Ignacio de la Llave. Artículo 1. Se reforman los artículos 149, 150 y 154, todos del Código Penal para el Estado de Veracruz del Ignacio de la Llave. Artículo 149. Aborto la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Artículo 150. A la mujer que se practique un aborto o consienta que otra persona la auxilie o la haga abortar, se le aplicará en libertad medidas específicas e integrales con respeto a sus derechos humanos conforme a lo dispuesto en la fracción 14 del artículo 19 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz en un plazo no mayor a 2 años. Artículo 154. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto cuando 1. Sea causado por imprevisión de la mujer embarazada. 2. El embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida. 3. De no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo su salud a juicio del médico que la asista, oyendo la opinión de otro facultativo, siempre que ello fuere posible y la demora no aumente el riesgo. O 4. A juicio de 2 médicos, existe razón suficiente de que el producto padece una alteración de que por resultado del nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer embarazada. Transitorios. Artículo 1. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Dado en la sala de la Tribulación Permanente de Venustiano Carranza a los 22 días de septiembre de 2017. Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Bueno, con eso cierro el dictamen que propongo a esta soberanía, sea tomado en consideración y al menos sea discutido. Bueno, pregunto si algún diputado quiere hacer uso de la voz. Acaba de leer la propuesta de dictamen que acaba de leer la diputada Tania Carola. Escuchada la propuesta de la diputada Tania Carola, se pone a consideración de los presentes. Consulto a los presentes, quienes estén a favor, sírvense de manifestarlo levantando la mano. Se desecha la propuesta. Gracias por proteger la vida de las mujeres. El dictamen de no procedencia de la iniciativa de reforma y 154 del Código Penal, leído por el diputado Gregorio Murillo.
moralistas de A cuarta. los presentes manifestantes su Su voto. moral no protege los derechos humanos de las mujeres. Diputado Gregorio Murillo. Machos protegiendo la vida de las mujeres. Ahí están los machos que matan a las mujeres. Esos son los machos que matan a las mujeres. Vergüenza de hombres, vergüenza de hombres. Procede a la firma del dictamen. Ahí se ve cómo protege la vida de las mujeres, que responsables. Sus caras los pueden conocer internacionalmente. No respetan la Constitución política, que es el único documento que deben de respetar, porque ese es su trabajo. Diputado, con fundamento en el artículo 108, me permiten, diputado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de Gobierno Interno del Poder Legislativo, anuncio que vamos a hacer un voto particular, ¿no? Que debe ser anunciado en esta sesión. Claro que sí. Nosotros vamos a anunciar a los machos Añadido asesinos. a su dictamen retrógrada. Muchas gracias. Diputados de cuarta.